4:30, amigas y amigos, y en un día de transmisiones extraordinarias hoy. Estamos desde a estos momentos con la abogada Alexandra Chirinos. Ella es de piensa.pe. Vamos a conversar sobre la situación que están atravesando los trabajadores del sector agroexportador de nuestro país. Hay protestas, hay un fallecido, hay mucha gente que está pasando muchísimos problemas al no poder llegar a sus puntos de destino porque han tomado muchas de las carreteras de nuestro país. No solo está sucediendo esto en el sur, ya también en parte del norte, y ahora se anuncia que esta protesta se va al centro. Así que, ¿cómo está, Alexandra? Un gusto saludarla. Volvemos a tener enlace con usted para darle una mirada a este panorama que pone en preocupación a todo nuestro país. Reciencito acabamos de salir de una crisis política que, digamos, no está sólida, y ya tenemos este otro problema de reclamos de los trabajadores. Así que yo la saludo desde Chiclayo. Un placer. Gracias. ¿Cómo está, Alexandra? ¿Cómo está, doña Rosa? Buenas tardes. Gracias por la apertura, por el espacio para que Piensa.pe pueda tener también un lugar y aportar un poco a la situación de crisis en la que estamos atravesando. Este desborde de protestas llega en un momento de crisis política en el país. Recién tenemos un nuevo mandatario por todo lo ocurrido. Ya hay un ministro que ha renunciado, tiene ya reemplazo. Gracias a Dios ha conseguido el voto de confianza la Premier en el Congreso, pero tenemos esta gran discusión, este gran problema. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es realmente un tema de orden laboral o hay ahí el aprovechamiento para una agitación política? Me gustaría, por favor, su opinión. Bueno, en todos los temas siempre, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Eso es indiscutible. Hay quienes a cada situación del país en crisis o en bienestar siempre van a sacarle provecho. Y aquí hay que ser muy claros y muy cuidadosos al mencionar esto. El país, hace 5 días estamos aproximadamente con el tema del paro laboral, que se ha ampliado. Ahora Lima está cercada por norte, sur, por centro, y qué otros lugares más se sumarán a la lucha, que es plenamente válida. Eso hay que también dejarlo claro. El tema de los derechos laborales o de los beneficios laborales para las personas que se dedican al agro es válido, es necesario. Sin embargo, considero que el problema no es la ley. El problema es la informalidad, la ilegalidad. Si nosotros analizamos en contexto las cifras, la ley ha permitido un crecimiento económico bastante considerable para las personas que se dedican al agro. Desde el año 2000, en que se plantea esta ley, en donde la pobreza para las personas de este sector superaba el 80%, al 2019 los índices de pobreza para las personas que se dedican a esta actividad económica ha disminuido al 34%. O sea, la tasa es mucho mayor a la disminución de la pobreza del índice nacional. Entonces, eso es un dato que debe rescatarse. Lamentablemente, la informalidad, como en toda la actividad económica que realizamos en el país, prima. Y esto pasa porque no hay una correcta fiscalización, no hay un correcto trabajo de SUNAFIL que permita de manera minuciosa, no solo para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y la grande empresa, que yo creo, por ejemplo, si lo ponemos así en cancha, para las grandes empresas sancionar de esa manera, y para la pequeña y mediana empresa orientar, fomentar las campañas de formalización, porque algo tiene que hacerse atractivo para que el sector empresarial decida incorporar a sus trabajadores en este tipo de leyes que de una u otra manera permiten brindarles seguridad social, permiten tener un registro o un acceso a ciertos beneficios que están establecidos en la ley. El problema no es la ley, el problema es la poca voluntad que hay para controlar y para que el empresario pueda adoptar estos mecanismos de formalización con sus trabajadores. Ahora, Alessandra, como mujer de leyes y que está realmente siempre analizando estos temas, lo cierto es que casi 20 años que se dio esta ley
eh, tenemos que también ser sinceros que los empresarios, que las grandes empresas no fueron sincerando los beneficios para los trabajadores, que en algún momento, como usted bien lo dice, es cierto, toda esta ley benefició al sector, porque por ejemplo en Ica, de grandes extensiones seriazas, se empezó a condicionar todos esos campos y se empezaron a producir, se empezaron a crear todas las condiciones. Sin embargo, pasaron muchos años, el Estado o el gobierno de turno no puso una mirada ahí de fiscalización, como bien lo ha señalado, y eso ha ido pues ahondando y enervando realmente a los trabajadores que se han visto que trabajaban cada vez más, ganaban cada vez menos, los precios de todas las cosas han subido y no les alcanzaba, no justificaba ese trabajo que ellos han tenido con los sueldos que han recibido. Eso también tenemos que decirlo. Entonces, ahí hay un mea culpa y tiene que haber realmente una disponibilidad de los señores empresarios con las autoridades civiles del Ejecutivo para poder realmente darle una solución a todo este problema y no ir más días. ¿Cuántos días más vamos a estar en esta situación? No, definitivamente aquí hay una corresponsabilidad por parte de la autoridad del Estado en la labor de promoción y de fiscalización que debe ser importante y activa, que va más allá de las redes sociales, es de trabajo constante en campo y también responsabilidad de la empresa. Yo creo que en el momento en que los empresarios aprendan o tomen conciencia que aparte del fin lucrativo, que es válido, porque para eso se constituyen las empresas, tienen una gran responsabilidad o un gran fin social que parte por beneficiar a las personas que trabajan con ellos y también por el crecimiento que pueden aportar a las localidades en donde realizan sus actividades económicas. Y claro, esta responsabilidad social no viene del cielo. Tiene que haber también, como insisto yo, y aquí el Estado debe fomentar, incentiva en la empresa para que tanto empresa como trabajador puedan crecer o ganar a través de estos beneficios e incentivos. Porque claro, si nosotros competimos también con otros mercados laborales donde se puede hacer exportación, Colombia, Ecuador, ¿cuáles son las ventajas para que la empresa también quiera invertir aquí con nosotros? Y claro, vamos a entrar al debate si el impuesto a la renta es el correcto o no. Sin embargo, se tienen que crear condiciones para que la empresa, respetando los derechos de los trabajadores, pueda también generar desarrollo económico en el país. Y aquí también es importante, y creo que no lo he visto hasta el momento, que se creen planes de desarrollo competitivo en producción para nuestro sector agrario, que va más allá de ser los primeros exportadores en espárragos, en arándanos, sino también de crecimiento, de exportar ya no solo materias primas. Creo que también es momento de innovar, de industrializar nuestro sector agrario y tecnificar tanto la pequeña empresa como al microempresario, como al agricultor. Es necesario que se les capacite, es necesario que se les oriente para que ellos puedan también expandir sus mercados de competencia en el agro, ¿no? Perfecto, entendible. Comparto con usted algo que es conocido y que es parte de una estadística. La industria de la agroexportación en nuestro país ha creado más de 400,000 empleos formales en el sector agrícola y agroindustrial, siendo el 46% empleos destinados a mujeres. Con ello, se redujo la pobreza en el sector al 81.3%, al 38% entre el 2004 y el 2017. Y si hablamos de salarios, Alexandra, el salario promedio subió de 726 soles el 2004 a 1,550 soles el 2018. Estos son datos de la SUNAT, incrementándose el empleo formal al 24%, del 24% al 44% entre el 2004 y el 2017. Entonces, ¿qué lado es el que en estos momentos tenemos que invocar entre los empresarios, las autoridades, para llegar a un encuentro, a un punto de solución de lo que reclaman los trabajadores que están en estos momentos en paralización y con medidas de protesta muy dura que está deteniendo el normal desarrollo de nuestro país? Con ello, doña Rosa, 3 puntos. El dato estadístico es importante porque el 26% de la población económicamente activa se concentra en el agro.
y eso es un buen indicador. Sin embargo, como todas las leyes tienen falencias, tienen que ir adaptándose en el tiempo porque las condiciones de vida no son las mismas a las del año 2000 ni a las serie de modificaciones que se han venido haciendo. Pero respecto a la actividad, el trabajo de campo o el jornalero, hay que tener en cuenta que estos son trabajos de campaña. Y siendo trabajos de campaña, por ejemplo, he escuchado a muchas personas manifestar que deberían tener un régimen general, ¿no? Que no tengan esta diferencia de tener una alícuota en su sueldo o en su remuneración diaria de gratificaciones y de CTS. La pregunta sería, por ejemplo, si termina la campaña en diciembre, a inicios del mes, ellos no podrían recibir gratificación, porque la ley exige que tienen que trabajar 6 meses. Entonces, al final, estaríamos haciendo un perjuicio directamente al jornalero y que en muchos casos le generaría mucho más afectación de la que ya podría estar. Yo creo que traerse abajo sin sustento técnico, como he visto el proyecto de ley que pide la derogación de la ley de agraria en el país, no tiene una propuesta. Yo me pregunto y le pregunto a mi parlamento, derogada la ley, ¿qué solución le doy a los que todavía están trabajando en campaña por lo que queda del año o lo que continúe? ¿Cuál es la propuesta técnica que yo tengo en este momento? Han rechazado la propuesta del Ejecutivo, que generaba más bien una modificación del artículo 7 de la ley, oponía al debate lo de eliminar la cerviz para la contratación y generaba algunas mejoras que aparentemente satisfacían las necesidades de los trabajadores del agro. Pero eliminarla y traérmela abajo sin mayor propuesta genera mayor precariedad, fomenta la informalidad y expone a los trabajadores a una situación de peligro y de mayor riesgo a la que ya se podrían encontrar. En lugar de proponer situaciones que los beneficien, como sí me parece oportuno considerar la actividad a la que ellos se dedican una actividad de riesgo por las condiciones a las que están expuestos, eso me parece vital. Yo, en lugar de repente limitar la actividad empresarial en tanto decir no contratar service, yo generaría, desde mi punto de vista, mayor asociatividad entre los pequeños agricultores para que ellos puedan tener fuerza y puedan competir de manera directa con las grandes empresas, darle un valor agregado a la actividad agraria que realizan los pequeños agricultores, generar que ellos se asocien y ellos mismos puedan ser los que contratan de manera directa con las agroexportadoras. Mecanismos hay, lo que debe haber es voluntad política de generar este tipo de campañas, de invitar a la empresa a formalizarse. Entonces, doctora Alexandra, entiendo que derogatoria no, pero sí una modificación a la ley 29.245 que elimine, por ejemplo, el uso de la tercerización laboral en el sector a fin de corregir los abusos y prácticas contrarias al respeto que merecen todos los trabajadores. ¿Es así? Sí, correcto. Y dotar de mayor capacidad de fiscalización, o sea, mayores fiscalizadores en campo. Muy bien. En las más de 4,000 empresas afiliadas a la ley 27.360 deben respetar el pago justo de las remuneraciones, gratificaciones, vacaciones, CTS y utilidades reconocidas en la ley del sector en el marco de la temporalidad de los contratos laborales y por ello, como bien señala usted, debe haber entonces una permanente fiscalización de SUNAFIL. ¿Es correcto? Correcto, SUNAFIL tiene que tener un trabajo mucho más activo, participativo, ¿no? Y en el caso de las pequeñas empresas, de las microempresas, en lugar de solo sancionar, es más bien generar condiciones, capacitar, orientar para que puedan ir camino a la formalización en el país. Y yo también creo que es importante, doctora Alexandra, que las empresas de la industria agroexportadora tienen que asumir un mayor compromiso en desarrollar cadenas productivas en diferentes regiones de nuestro país, que se incluya la sierra, que se incluya la selva. Creo que eso nos ayudaría realmente a todos y que además se debe contar con amplia capacitación. Bien ha señalado usted, los agroexportadores se han olvidado de un tema importante, capacitación e inclusión tecnológica, que es lo que más nos falta en el país. Y ahí realmente habría una gran oportunidad para dar mayor trabajo y para que esa gente también responda a iniciativas que pueden tener de capacitarse y de dar lo mejor para las empresas a las que dan sus servicios. ¿No lo cree usted así? Sí, indiscutiblemente. Nosotros nos hemos quedado en lo básico de la agricultura, en exportar nuestra materia prima,
cuando considero que tenemos mayores insumos o mayores productos que ofrecer, y eso parte porque se creen las condiciones para poder industrializar el servicio agrícola en nuestro país. Muy bien. E indudablemente la agricultura mueve la economía de nuestro país. La agricultura acorta la brecha de pobreza siempre y cuando realmente el Estado dé las mejores condiciones a quienes promueven la inversión y a quienes promueven realmente este sector. Por eso la invito a que nos deje un mensaje, una exhortación a quienes ahora están realmente tratando de solucionar este tema. También un llamado a las personas que nos están viendo en diferentes partes del Perú, porque la violencia no nos conduce a nada. El respeto a las personas, hay muchas personas mayores, ancianos, que han querido desde Ica ir a Lima o de Lima venir a Trujillo, de Trujillo a Lima, por temas de salud, por temas económicos, ahora que estamos tan mal en economía, y se han visto frustradas todas esas aspiraciones en estos 5 días de protesta, además donde los alimentos se están pudriendo. En realidad hay que ya el gobierno del presidente Sagasti y el Consejo de Ministros tienen que dar una solución el día de hoy, porque esta situación no aguanta para más, doctora Alexandra. Sí, sin duda. Acá creo que 2 reflexiones principales. Esto nuevamente nos llama a entender que la gestión de conflictos sociales en el país es débil aún. Nosotros como país venimos arrastrando situaciones de crisis que hemos esperado a que estallen, a que hayan pérdidas humanas como la que ha habido en Trujillo, lamentablemente con este joven de 20 años, y hemos esperado situaciones de crisis para tomar decisiones, y eso no tiene por qué continuar así. Tanto PCM como Defensoría del Pueblo tienen operadores que analizan las situaciones conflictivas en el país y se entiende que tienen que prever para evitar estas situaciones de crisis en estallidos violentos que generan pérdidas en el país de vidas, economía y pérdidas sociales también, porque legitima, desestabiliza a un país, y eso no puede continuar de esa manera. Y segundo, la pelota está en la cancha nuevamente del Parlamento. Me parece que tiene que haber un trabajo consciente. Si yo quiero derogar una ley, ¿qué les voy a proponer? Porque no me parece a mí justo, si hablamos de justicia, de equidad, traerme abajo una ley que bien o mal, vamos a decirlo así, ha generado ciertos beneficios, si los voy a dejar desprotegidos de todas maneras. Creo que el trabajo técnico se debe realizar a la par. Elimino la ley si es que se llega a debatir en el Pleno de esa manera, pero ¿cuál es la propuesta? Por el contrario, yo iría o partiría por hacer las modificatorias, los ajustes, y entendamos que nuestro país está consolidándose. Nuestro país tiene que tener reformas estructurales a largo plazo. Exacto, estoy de acuerdo con usted, comparto esa opinión. Derogación de ley no, sí modificatorias importantes que nos lleven a solucionar este gran problema en el que estamos. Un abrazo, muchas gracias, y siempre estamos aquí para poder comentar esos temas tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Un feliz fin de semana, doctora Alexandra Chirinos Tuesta. Esperemos que no hayan sorpresas el fin de semana. Muchas gracias por el espacio. Feliz fin de semana, doña Rosa. Gracias a todos los presentes. Muy amable. Amigas, amigos, voy a concluir así nuestra edición de Expresión a nombre de Mónica Núñez y de todo el equipo que nos acompaña aquí en las ediciones diarias. Muchas gracias, les deseamos un feliz fin de semana. Estamos siempre abiertos para recibir todas las denuncias de cualquier lugar, no solo de Lambayeque, sino de cualquier parte del Perú, para seguir siempre a ustedes manteniéndolos informados. Gracias, Dios los bendiga a todos y a nosotros también. Permiso.